Habíamos hablado anteriormente acerca del sistema digestivo, ¿no? Hoy día vamos a hablar del sistema respiratorio, ¿no? Qué órganos lo componen, etcétera, etcétera. Vamos a ver, vamos a comenzar con la respiración. ¿Pero qué será la respiración? ¿Qué estoy haciendo ahorita? Por ejemplo, cuando yo hago... Estoy respirando, ¿no? ¿Y qué respiro? Respiro aire, ¿no? Y ese aire es oxígeno. Me dice que la respiración es el conjunto de procesos por medio de los cuales se produce un intercambio de gases entre el oxígeno que llega al cuerpo y el dióxido de carbono que sale de él. ¿Qué quiere decir? Que nosotros cuando respiramos ingresa oxígeno y cuando ya nosotros eliminamos, ¿no?, el oxígeno, ya no lo eliminamos como oxígeno, sino que lo eliminamos como dióxido de carbono, ¿no? Ahora, vamos a hablar acerca de los órganos y estructuras que forman el sistema respiratorio. Vamos a comenzar con lo que es las fosas nasales. ¿Dónde encontramos las fosas nasales? La encontramos aquí, en esta parte. ¿Y qué son las fosas nasales? Dice que son dos huequitos, dice, que están cubiertos de una mucosa y también de vellosidades, ¿no? Luego pasa a la faringe. Aquí tenemos la faringe. ¿Qué es la faringe? Es el órgano común al sistema digestivo y al respiratorio. Aquí está. Sistema digestivo y respiratorio. Es un órgano común. Tenemos la laringe, que la tenemos aquí. ¿Y qué será la laringe? Es un tubo corto donde se ubican las cuerdas vocales. La tráquea está en esta parte de abajo. ¿Qué será? Dice que es un tubo cartilaginoso ubicado delante del esófago. La tráquea se ramifica en dos tubos. Aquí están estos dos tubitos, ¿no? Uno va a un lado del pulmón izquierdo, y otro al lado del pulmón derecho. Entonces, me dice que de ahí salen los bronquiolos. Miren, los bronquiolos son estas ramificaciones que ustedes ven aquí. Estos son los bronquiolos, ¿ya? Y nos dice que los pulmones, dice, aquí están, esto es todo el pulmón. Miren, esto es todo el pulmón. Aquí también está otro pulmón. Dice que los pulmones son dos órganos esponjosos encargados de recibir el oxígeno y de expulsar el dióxido de carbono, ¿no? Son como dos globos. Cuando ustedes inflan dos globos, ¿qué hacen? El globo se infla, ¿no? Y luego lo sueltan a ese globito y el globo se desinfla. Es similar a eso, el proceso, ¿no? ¿Qué más me dice acerca del sistema respiratorio? ¿No? Tenemos el proceso de la respiración. La respiración tiene tres procesos. El primer proceso es la inspiración. Dice que es cuando el diafragma baja. Ustedes se han tocado su cuerpecito y en esta parte de aquí tiene como unos pequeños huesos que están así, similar a esto, ¿no? Similar a mis, es como que si fueran mis manitos, ¿no? Están ahí. Entonces cuando yo respiro, ¿no? Es como que si se levantara
¿no? Es como que si se levantara, ¿no? Por eso dice acá bien claro, ¿no? Inspiración es cuando el diafragma baja y los músculos entre las costillas se levantan, ¿no? Y los pulmones se expanden, así permite el ingreso de un aire rico en oxígeno, ¿no? Ya les dije, es esto, ¿no? Entonces se levanta el diafragma, ¿no? El otro es el intercambio de gases. Una vez que se produce en los pulmones, dice, ¿qué es lo que va a pasar cuando entra el oxígeno? Dice que el oxígeno pasa a la sangre y el dióxido de carbono, dice que es un gas de desecho, ¿no? Sale de la sangre y va hacia los pulmones. El otro proceso, que es el tercer proceso, que es la expiración, es cuando el diafragma sube y la presión sobre los pulmones aumenta. Es así que sale el dióxido de carbono. Entonces, es un proceso. En este caso, bien claro dice que tiene tres procesos: inspiración, intercambio de gases y expiración, ¿no? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes, chicos? Van a dibujar, ¿no? Y van a colocar el proceso de la respiración. Espero, niños, que les haya gustado la clase. Nos vemos en la siguiente clase. Buenos días, niños. El día de hoy vamos a iniciar nuestra clase de personal social. El tema de hoy va a ser los conflictos en la escuela, ¿no? ¿Qué es lo que estamos observando aquí en la imagen? Observamos a dos niños que están discutiendo. ¿Existirá conflictos en la escuela? Vamos a ver. ¿Qué me dice? Que sí, en la escuela hay conflictos. Y dice que estos pueden ser de dos maneras. Unos pueden ser conflictos constructivos y otros pueden ser destructivos. Veamos cuál es el conflicto constructivo. Dice que este conflicto se supera y resuelven mediante el diálogo, ¿no? Y la convivencia mejora. ¿Qué quiere decir? Si por A o B en el aula hubo problemas, ¿no? ¿Qué pasa? De que ese problema se supera y se soluciona, ¿no? Cuando hay un diálogo, ¿no? Entre las dos personas, ¿no? Y después del diálogo hay un cambio de conducta, ¿no? Y ese cambio de conducta dice que la convivencia hace que se mejore. El otro conflicto es un conflicto destructivo. ¿Y por qué es destructivo? Dice, es cuando alguien sale perjudicado. Dice, y se generan rencores y la convivencia se ve afectada, ¿no? Si hubo un problema y si no se soluciona ese problema con el diálogo, entonces, ¿qué va a pasar? Dice que va a generar rencores, ¿no? Que esos niños no van a poder jugar o de repente compartir, convivir dentro del aula. Dentro del conflicto que puede existir en una escuela, ¿no? Dice que están las agresiones, ¿no? ¿Y qué será una agresión? Dice, son actos de violencia. Y esta violencia dice que es física o verbal, que buscan causar daño a una persona. Cuando me dice que es una violencia física,
se está refiriendo a que ya hay golpes, ¿no? Y cuando me dice que es verbal, es cuando ya la persona de repente habla palabras soeces, ¿no? O le pone sobrenombres a ese niño, etcétera, etcétera. Lo que ustedes le llaman los apodos, ¿no? La agresión dice que se puede presentar dentro y fuera del plantel, ¿no? Y a eso le llaman bullying. También dice que se puede dar en las redes sociales, ¿no? Cuando los niños, de repente por ahí tienen su Facebook, ¿no? Se contactan con otros niños y ahí comienzan las agresiones. ¿Qué más me dice que puede presentar esa agresión? Dice que puede ocasionar daños psicológicos y a veces daños físicos severos. En el caso de los daños psicológicos es cuando, por ejemplo, ya un niño no quiere asistir al colegio, ¿no? Y eso se debe a qué? De repente porque tiene miedo, tiene temor de encontrarse con ese. Dentro del conflicto que puede existir en una escuela, ¿no? Dice que están las agresiones, ¿no? ¿Y qué será una agresión? Dice, son actos de violencia. Y esta violencia dice que es física o verbal, que buscan causar daño a una persona. Cuando me dice que es una violencia física, se está refiriendo a que ya hay golpes, ¿no? Y cuando me dice que es verbal, es cuando ya la persona de repente habla palabras soeces, ¿no? O le pone sobrenombres a ese niño, etcétera, etcétera. Lo que ustedes le llaman los apodos, ¿no? La agresión dice que se puede presentar dentro y fuera del plantel, ¿no? Y a eso le llaman bullying. También dice que se puede dar en las redes sociales, ¿no? Cuando los niños, de repente por ahí tienen su Facebook, ¿no? Se contactan con otros niños y ahí comienzan las agresiones. ¿Qué más me dice que puede presentar esa agresión? Dice que puede ocasionar daños psicológicos y a veces daños físicos severos. En el caso de los daños psicológicos es cuando, por ejemplo, ya un niño no quiere asistir al colegio, ¿no? Y eso se debe a qué? De repente porque tiene miedo, tiene temor de encontrarse con ese niño o con esa niña que sabe que le va a hacer daño. Cuando dice que el daño puede ser físico, ¿no? Cuando de repente por ahí le da un mal golpe, ¿no? Yo les cuento, trabajé en un colegio y en ese colegio había un niño que tenía enanismo, era chiquito era, ¿no? Él ya estaba en 6º grado. ¿Y qué pasó? Eran muy toscos los niños. Y en una de esas se pusieron a jugar fútbol y le dieron un mal golpe. El niño se callaba, pero ¿qué pasó? Esta vez ya fue fuerte. Le dieron un mal golpe y este niño estuvo hospitalizado y lo tuvieron que operar. Lamentablemente después se enteraron de que estaba siendo golpeado por estos niños que eran más grandes, ¿no? ¿Qué más nos dice? ¿Qué debemos hacer ante una agresión? El consejo es el siguiente, niños. El consejo dice que si te agreden o tú ves que alguien agrede a otro niño,
¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿No? Dice que no te debes de quedar callado. No se deben quedar callados. Deben comunicar a alguien, ¿no? ¿Y a quiénes tienes que acudir? En este caso, puedes acudir a tu profesor o profesora, puedes acudir con tus padres, contarles, ¿no? O en todo caso, si tú tienes algún familiar adulto, ¿no? En el cual tú tengas confianza, es a esa persona a quien tú tienes que contarle lo que te está pasando, ¿no? Chicos, espero que les haya gustado la clase. Ya saben, si ustedes saben o ustedes en algún momento son agredidos, comuniquen para que eso se solucione. Ese es el consejo que como profesora les doy. Gracias chicos, espero que les haya gustado la clase. Eso es todo.